De nutrición, todos creen que saben. Y es que, además, en Internet encontramos todas las respuestas. Pero alto allí. Para quienes no sabemos de estos temas a nivel profesional, es muy fácil caer en el sesgo de confirmación, o creernos cosas que quizás suenan lógicas, pero si indagamos en su bioquímica, puede que no lo sean en realidad. Y para eso, nuestra invitada de hoy se dedica no solo a temas nutricionales, sino a su divulgación. En este episodio hablamos con la bioquímica, microbióloga y máster en nutrición guatemalteca Luisa Mejía, quien nos cuenta cómo, sin estar segura de a qué se estaba metiendo realmente, pero motivada por sus ganas de continuar estudiando, conoció la bioquímica y eventualmente encontró su pasión por entender nuestro metabolismo. Acompáñanos a romper famosos y dañinos mitos acerca de nuestra nutrición y a escuchar los consejos de vida y académicos de alguien envidiablemente disciplinada que nos demuestra que sí se puede. Dieta keto, ejercicio cardiovascular y a dejar el aceite de coco de una vez por todas. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto tenerte aquí con nosotras, Luisa. Para empezar, como todos nuestros episodios, nos gusta hacer una pregunta un poco difícil, puede ser. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Luisa Fernanda Mejía? Hola chicas, buenos días, mucho gusto a las que no conocía y a las otras dos chicas ya las conocía bastante bien. Em, sí, es algo un poquito complejo, pero la verdad es que tuve tiempo ahí para detenerme a pensar un poquito en quién soy yo. Pues yo en general soy una persona que tiene una personalidad un poco callada o tímida al inicio, cuando las personas no me conocen, de hecho tienden a pensar como o que soy enojada o que soy muy estricta. Doy clases en la universidad, entonces me pasa con frecuencia con mis alumnos a nivel de que en algunas evaluaciones al inicio me colocan cosas como se mira súper enojada, pero después ya nos damos cuenta que no, ¿verdad? En algunas ocasiones me han colocado cosas también como al principio pensamos que era inaccesible, pero después nos dimos cuenta que no. Yo tiendo a ser seria, pero en realidad no lo soy, sino que me cuesta un poquito a veces romper el hielo, pero una vez que se rompió, pues ya la comunicación fluye, ¿verdad? Ya yo puedo ser yo. Y lo otro que me ocurre es que cuando algo no me gusta, o que algo no está, digamos, en mi confort, yo puedo ser como muy expresiva visualmente. Entonces, a lo mejor, por eso algunas personas piensan así como que, uy, no, es enojada o demás, ¿verdad? Soy una persona muy directa, muy, muy, muy directa. O sea, si a mí algo no me gusta, yo no voy a estar diciéndolo como sin decirlo, sino yo voy y lo abordo. Em, Eso a veces hace también que las personas piensen, porque como guatemaltecos eso no ocurre, ¿verdad? Entonces eso hace que las personas piensen así como, "¡Ah! ¿Por qué me lo vino a decir así?" Luego las personas me conocen y se dan cuenta como, bueno, esa es su forma y siempre con respeto, claro, ¿verdad? Pero ella es directa. Entonces, soy eso por un lado. Por otro lado, soy amante de hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio. Eso es algo que ya sabía desde bastante tiempo atrás, pero cuando empecé la universidad, digamos, me costó bastante meterme otra vez al tema de hacer ejercicio y básicamente era porque yo venía de un colegio en Mazatenango, ¿verdad? Mazatenango es una ciudad del occidente de Guatemala. Entonces me tuve que poner al nivel de mis compañeritos, literalmente, que venían de colegios de aquí de la ciudad y aparte de aquí de la ciudad, de colegios súper buenos de aquí de la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues ahí en los primeros por lo menos 3 años de la universidad yo me dediqué exclusivamente a estudiar. Hice pocos amigos en esos 3 años, 2 años, la realidad es esa,
porque pues Dayan no les dejará mentir, yo prácticamente no me juntaba con nadie porque todo el tiempo estaba estudiando matemática o estudiando física, que fueron básicamente mis talones de Aquiles. En algún momento de la vida, tras estudiar bioquímica, pensaba como, ¿será que estoy en la carrera correcta? Sobre todo los primeros 2 años por estas clases, ¿verdad? Pues logré terminar esas clases, no fueron mis mejores clases, pero tampoco fueron mis peores, pero al final un poquito, tal vez sí tuve ahí un tema de que me aislé un poco de la gente, pero todo esto se los cuento en resumen porque ahí dejé un poco el tema del ejercicio, lo reactivé cuando me di cuenta que en la universidad habían clases de yoga 3 veces a la semana, entonces empecé a ir. Y entonces iba constantemente, tal vez los últimos 2 años de universidad estuve, cuarto año estuve más constante que quinto, porque pues quinto tesis y todas las cosas, entonces ahí dejé un poquito y luego una vez me gradué volví otra vez al tema del ejercicio. Me gusta hacer de todo un poco. Deportes propiamente, cuando era pequeña jugué mucho tiempo básquetbol, fui seleccionada, pero hasta ahí como competencia no me gusta, en realidad. A mí me gusta hacerlo como libre, como yo hago lo que quiero el día que quiero. Entonces, ahora pues hago de todo un poquito, me gusta hacer yoga, me gusta hacer pilates, me gusta correr recientemente, ¿verdad? Nunca lo había probado antes, pero descubrí que me gusta mucho hacer cuerda y me gusta hacer pesas también. Entonces sí, amo hacer ejercicio, es como la forma en la que libero estrés. Y luego tal vez la otra forma con la que me quisiera describir, la tercera cosa, ¿verdad? Con la que me quisiera describir es que soy súper disciplinada y ordenada con mi tiempo. Yo todo el tiempo sé en qué estoy gastándome el tiempo en realidad. Amo leer. Tengo hasta mi planificación de en qué momento voy a leer. No leo necesariamente cosas de ciencia, sino me encantan las novelas románticas. No sé por qué tengo un clic con eso. Y no, ni siquiera les puedo decir que tenga algún autor específico, sino es como yo digo, como este libro he visto reseñas o está de moda, de quién es, no me importa de quién es, sino lo que hago es que descargo una versión gratis de un resumen. Si el resumen me conecta, lo compro y listo. Lo leo completamente. En algunos me ha pasado que he leído así como esta película que, ¿cómo se llama? Me Before You. Pues la autora tiene toda su saga de libros, ¿verdad? Son tres en la historia y entonces yo dije, voy a leer ese solo porque vi la película, ¿verdad? Entonces lo leí, luego leí el otro y leí el otro y luego ya me quedé leyendo otros de ella, ¿verdad? Porque me gustaron mucho. Entonces sí les digo, me encanta leer. Y eso al final lo involucro en que como soy tan ordenada en las cosas que hago, procuro dejarle el tiempo a la lectura porque esa es como una parte recreativa también, aparte de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces soy súper ordenada en el tiempo y soy súper puntual también, por eso mismo. Entonces tal vez en resumen, así me describiría yo, ese soy yo. Solo hago el comentario de que doy fe de absolutamente todo lo que dijo Luisa, porque para quienes nos escuchan, pues estudiamos juntas la carrera, entonces créanle, cuando dice todo lo que les contó es cierto. Justo yo hoy estaba viendo tu Instagram que Daya nos lo compartió y cabal ahí saltando cuerda, corriendo, tenías un reel sobre justo cómo es tu día y todo. O sea, yo cuando lo vi dije, ¿a qué hora? Y con todo lo que nos acabas de decir, pues ya tiene más sentido. Pero qué increíble. Y sobre lo otro que compartes en Instagram, ya vamos a ir entrando más adelantito. Y te quería hacer una pregunta, bueno, muchas preguntas, pero justo de lo que contabas de tu experiencia de Masate a la ciudad Ujú. y cómo fue eso al inicio con ciertas clases y ponerte al día con ciertos temas. ¿Qué consejo le darías tú a alguien hoy que esté pasando por lo mismo, que esté yendo del interior del país a la ciudad para estudiar y tal vez está pensando, sintiendo algo similar a lo que tú sentiste y pasaste? Mira, de hecho, yo al inicio les conté que doy clases, ¿verdad? Y para empezar, solo quisiera empezar diciendo que yo identifico cada año que doy clases a los alumnos que no son de la ciudad y procuro darles un poquito más de atención que los chicos que son de acá. Eh, a mí me costó muchísimo no solo el tema del nivel académico, sino el tema de salir de mi casa. Yo venía de una familia, digamos, en la que mi papá falleció cuando yo tenía como 13 años
y yo me pegué muchísimo a mi mamá sin darme cuenta, porque en realidad no era un tema de que mi mamá anduviera todo el rato atrás de mí, ¿verdad? Yo era súper independiente, pero como que emocionalmente yo me pegué muchísimo a ella. Entonces, cuando yo entré a la universidad, me costó muchísimo ese tema de que, bueno, ahora vivís en la ciudad. De hecho, al principio iba absolutamente todos los fines de semana a Mazate, que queda como a 3, 4 horas de acá, contando el tráfico y contando las carreteras y etcétera, ¿verdad? Entonces, al principio eso me costó y sumado al nivel académico, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo clásico de matemática, todo lo que yo había visto en cuarto y quinto bachillerato de matemática lo vimos en las primeras 2 semanas de modelos matemáticos, o sea, la matemática uno. Entonces, mi consejo sería, yo lo que hice en su momento fue identificar a los catedráticos, básicamente a los catedráticos porque no conocía a nadie, ¿verdad? Mis compañeros venían de colegios en conjunto, entonces se hacían grupitos de primer año y yo estaba así como que solita. Identifiqué a los catedráticos y identifiqué en dónde estaban los salones de los catedráticos de matemática y es la fecha que todavía me encuentro a los ingenieros e ingenieras y me ubican. Porque yo literalmente pasaba metida ahí. Era así como, necesito ayuda, perdón, perdón, pero necesito ayuda porque solo no estoy entendiendo. Entonces, tienen que estudiar para nivelarse porque no hay otra cosa que yo les pueda decir distinta a tienen que estudiar y busquen ayuda porque al final la universidad, buscar ayuda porque al final la universidad sí tiene esos recursos. Eso es como la parte buena, ¿verdad? El departamento de matemática, el departamento de física, como que explotar esos recursos al máximo porque yo en algún momento intenté hacerlo sola antes de, ¿verdad? Como unas 2 semanas y era como súper frustrante porque solo no estaba entendiendo por más que busques videos, hagas cosas, no está entendiendo. Entonces, lo que hacía fue eso, buscar a los maestros y quien estuviera, por eso es que les digo que me los encuentro y hasta la fecha me ubican re bien, porque quien estuviera era como, venís a buscar a tal ingeniera, y yo, sí, bueno, te voy a ayudar yo, y yo como, bueno, gracias, y ahí sentada literalmente, y lo que hacía es que las tareas las hacía en la biblioteca, para solo subir, tenía cualquier duda, subía, básicamente. Entonces eso, hay que estudiar y la verdad es que como disciplinarse desde el día cero, básicamente. Y lo otro es, yo no me desvelaba nunca en la vida porque desde ese momento aprendí a organizar mi tiempo. Entonces, organicen su tiempo porque si no se van a quemar muy rápido porque yo tenía compañeros que lo que hacían era como, pero ¿por qué no llegaste a la clase de matemática? Es que eso ya lo vi, así como eso es un repasito para mí, y yo, para mí es todo nuevo, por Dios. Entonces, sí, un poquito eso, ¿verdad? Van a tener que dedicarle el doble de esfuerzo que alguien que viene con otro nivel. No es imposible, ¿verdad? Si se dedica el tiempo, pues lo van a conseguir. Yo lo conseguí con todas las clases numéricas, ¿verdad? Entonces sí se puede, pero sí se tienen que organizar. Tal vez ese sería, en Y es que esencia, también mi consejo. si intentas hacerlo, solo quiero rescatar el punto de buscar ayuda de gente, porque igual si lo haces solo, que es algo que hacen muchos más bien por pena, hay veces que uno cree que entendió el punto, que entendió el tema y después llega el examen y te das cuenta que no entendiste nada. Entonces lo mejor es ir y preguntar y si de verdad no podés porque te da mucha pena por algo, por lo menos hacer tú todo el estudio, todos los repasos y llegar con el profesor y pedirle que te diga si lo hiciste bien antes del examen, porque después llegas al examen o después llegas a la aplicación, que es lo peor, ¿verdad? Porque el examen pues pasa, pero ya al siguiente curso tenés que aplicar lo que aprendiste en el curso anterior, ¿verdad? Entonces tú Correcto. llegas a la aplicación de eso y no sabes cómo. Y también me encanta cómo empezaste también como un consejo para catedráticos, ¿no? O sea, darse cuenta de los alumnos y tal vez prestarles un poco más de apoyo a quienes no son de la capital. Y quería rescatar también, solo quería comentar para quienes nos escuchan, que no nos están viendo las caras, cuando dijiste que nunca te desvelaste, Katy y Diane hicieron una cara de ¿y eso qué es? Igual mi cerebro se quedó así como ¿qué? ¿En serio acaba de Sí. decir eso? Ustedes conocen el Sí. típico concepto de early bird y night owl, ¿verdad? O sea, Luisa es una persona que madruga así, o sea, solo vayan a su página de Instagram y se van a dar cuenta de cómo es un día en su vida. Y yo le digo que yo a la hora que ella se despierta me voy a dormir. O sea,
Ese es el contrario, y aquí la rana y Kat son iguales, casi que, entonces por eso es que el shock. Me puedo imaginar. Yo siempre fui de las que no era, digamos, al decir no me desvelo, solo para aclarar, no era porque, digamos, no necesitara el tiempo, sino el tiempo siempre se necesitaba porque la verdad es que la vida universitaria es cargada, ¿verdad? Hay un montón de cosas que hacer todo el tiempo, todo el semestre. Entonces yo lo que hacía es que yo ahí en ese momento descubrí que yo soy una persona de mañanas. Entonces, cuando había muchísimo que hacer, yo me dormía temprano un día antes y me levantaba a las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana. Entonces trabajaba ya como de 1:30 o 2 hasta la hora que me tenía que bañar y ya irme a la universidad. Y ese mismo día me dormía temprano otra vez, tipo lo más tarde 9 de la noche, ¿verdad? Y volví a hacer lo mismo. Súper madrugaba porque el tiempo definitivamente sí lo necesitaba, pero sí era, yo soy de mañana. En la noche me tardaba como 10 horas haciendo un reporte y en la mañana lo hacía en 2 horas y media, básicamente, ¿verdad? Entonces yo descubrí eso en mi vida estudiantil y ahora lo aplico, ¿verdad? Lo sigo aplicando. Consejos útiles desde que empezamos este episodio. Y pues entonces ya logramos conocer un poquito más de tus pasatiempos, de lo que haces en tu tiempo libre que te gusta hacer, pero vamos a entrar entonces un poco más a cómo fue escoger tu carrera universitaria y cómo fue que te interesaste en la ciencia en primer lugar. Entonces, contanos cómo empezó tu gusto por las áreas científicas. Ok, va, ahí es un poquito raro porque en realidad yo no había tenido una exposición directa con nadie que fuera a hacer o que hiciera ciencia propiamente. Mi hermana grande, ella está estudiando en su momento ya creo que está estudiando su especialidad en medicina y entonces en algún punto de mi momento en el que estaba seleccionando la carrera universitaria, yo pensé como el clásico que piensa todo el mundo que no le gustan las clases numéricas. No voy a estudiar ingeniería porque yo no voy a ser buena para estudiar ingeniería. Entonces, les digo esto porque ahora yo sé que yo sí hubiera podido estudiar ingeniería. Yo hubiera podido estudiar cualquier cosa en realidad porque ahora he descubierto otras cosas que me gustan. Entonces, pero en su momento lo que pensé fue, no voy a estudiar nada que tenga muchísimas matemáticas porque soy buena en el colegio para las matemáticas, sí, pero la matemática que me dan en el colegio es súper básica, ¿verdad? Ya les dije cuándo superó la universidad, ¿verdad? Entonces dije, voy a estudiar medicina. Cuando ya era mi momento de seleccionar algo para estudiar, que ya era, bueno, ya ahorita séte los exámenes, ¿verdad? El inconveniente que tuve fue que yo de confiada, porque no hay otra cosa que decir, mi hermana estudió en la San Carlos, ¿verdad? Entonces yo de confiada dije, ay, no voy a ir al primer examen de admisión porque voy a ganar el segundo, si esto ya solo es de ganarlo y ya estás, ¿verdad? Ya entraste. Y pues dicho y hecho, ¿verdad? De hecho, tenía compañeros de colegio. Yo estudié bachiller en medicina, era ciencias y letras con orientación en medicina, ¿verdad? Entonces recibía anatomía, bioquímica y ese tipo de clases que a mí me gustaban, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, voy a ir al segundo. Si mis compañeros ganaron, ¿verdad? Toda la vida en el colegio me fue muy bien, me daban premios del primer lugar de la clase y cosas así, entonces hasta cierto punto ahí pequé de confiada porque no tenía ni la menor idea que era estudiar aquí en Guate, eso es la verdad. Entonces yo fue así como, ay, voy a ir a la segunda oportunidad y me vine a la segunda. Me confié mucho y vine a la segunda porque mis compañeros entraron en la primera y ellos no eran tan buenos para estudiar según yo, como yo. Por lo menos las notas no lo reflejaban, ¿verdad? Porque a mí todos los años me daban el premio del primer lugar y etcétera. Entonces, pues me vine a la segunda, ¿verdad? ¿Qué creen? No entré y no solo no entré. Uno de los exámenes lo perdieron. Yo sí fui a hacer, tenía mi codito de que fui, sí, pero se perdió. Su nota no está y ahora tiene que hacérselos hasta enero. Y mi mamá también, así como ¿qué? Y bueno, entonces yo tenía una prima en su momento que era egresada de bioquímica cuando la carrera solo era bioquímica en la universidad y que estaba haciendo su doctorado o postdoctorado en los Estados Unidos.
Entonces yo platiqué con ella en una reunión, ¿verdad? Y mi tía le dijo a mi mamá, mira, deberías de plantearte esta carrera porque la verdad es que Cindy en su momento y etcétera, ¿verdad? Platicando. Y entonces yo platiqué con ella y yo dije, bueno, voy a darle una oportunidad a la carrera. ¿Realmente sé qué es? No, no estoy tan segura, pero la verdad es que no quiero pasar un año sin estudiar, ¿sí? Y aquí a que vuelva a esperar a la USAC y está súper decepcionada porque se imaginan el nivel de frustración después de estar súper confiada de que, ay, yo fijo entro, está que literalmente me quería morir, ¿verdad? Entonces fui a la VG para todo esto, ya era noviembre. Y en la VG le dijeron básicamente a mi mamá como, mire, lo que pasa es que exámenes de admisión ya no hay. Y yo así como, ¿cómo así que ya no hay exámenes? Y entonces, entre todo el rato que estuvimos ahí, le dijeron, mire, parece ser que en enero van a hacer unos, pero en enero hasta que ya hayan empezado las clases. Y esta es la primera vez que vamos a hacer el experimento de hacer eso, porque en realidad nunca lo hemos hecho. Bueno, me inscribí, me fui al examen, ya todos estaban estudiando, ¿verdad? Y yo no. Entré a los laboratorios como 2 semanas tarde. Yo era como la más perdida, no solo era como la que venía de Mazate y etcétera, sino era como la más perdida. Y pues en resumen, ahí así fue como entré a bioquímica y microbiología, sin saber básicamente a qué me estaba metiendo, pero sabiendo que yo iba a estudiar ese año, sí o sí. Ajá. A la verdad, ¿qué viajes son? Y en ese momento, ¿qué esperabas? Digamos, así, ya nos contaste que no sabías realmente a qué te estabas metiendo. ¿Tenías alguna expectativa o alguna idea de qué ibas a hacer 5 años después? No, no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer 5 años después. Cuando tuve la reunión con mi prima por Zoom, ella sí me contó qué hacía ella. Ella estaba haciendo algo de neurociencia, ¿verdad? En Nueva York, creo que estaba allá. Ahí vive ahora, pero creo que en ese momento ya estaba ahí. Y estaba haciendo algo de neurociencia, ¿verdad? Pero no sabía yo más allá de eso. Nunca hablamos, las clases me costaron, no me costaron. En realidad nunca hablábamos de eso. Yo le dije, pero como la carrera ahora se llama microbiología, aseguré que tuviera cosas de microbiología porque a lo mejor eso me podía llamar la atención. Tengo que hacerles aquí la salvedad que ni siquiera sabía si me llamaba la atención porque en el colegio jamás ni nunca tocamos ni siquiera un microscopio. Entonces, para que vean, digamos, el nivel que traía, ¿verdad? Dejando aparte otras cosas, como que en su momento cuando yo estudié el colegio, no había en Masate ningún colegio bilingüe. Entonces yo recibía inglés, sí, pero ahí recibía inglés así como 2 veces a la semana y ya, listo, era así como que aprendíamos prácticamente nada, ¿verdad? Ahora ya obviamente las cosas cambiaron y ahora sí hay varios colegios bilingües, de hecho, pero en su momento no. Entonces eso fue otro pequeño detalle a mi historial, ¿verdad? Pero sí, no tenía ni la menor idea de que iba a ser 5 años después y en realidad tal vez lo más grave del asunto, por decirlo así, es que ni siquiera lo estaba pensando. O sea, ni siquiera se me ocurrió pensar en qué voy a hacer 5 años después. Y la verdad es que creo que por todo el tema emocional de que me tuve que mudar, que si a mí me costó, a mi mamá también, ¿verdad? Mi mamá tampoco. Entonces, en realidad, nadie en mi casa estaba pensando en eso. O sea, mis hermanas estaban ya estudiando sus propias carreras, entonces estaban ocupadas en sus vidas de sus carreras, ¿verdad? Entonces, eso. No entré a medicina y de pronto estaba en una carrera que no sabía bien qué era, pero ahí estaba estudiando mi primer año. La verdad es que creo que toda esta historia no me la conocía, honestamente, Sí, yo creo que porque nos empezamos a hablar como ya, creo que en tercer año o en segundo año de la universidad. Pero entonces me llama la atención cuando ya estuviste en la carrera, cómo fue el ir explorando, porque nos dan como una gran gama de posibles áreas a las que nos podemos dedicar. Entonces, ujú. ¿cómo fue el encontrar eso que te gustaba, la bioquímica y específicamente el área de nutrición? Yo quiero saber también cómo fue tu primera experiencia con el microscopio. Bueno, les contesto primero la del microscopio porque es más en corto. Ay, no lo quería. Tenía ganas de agarrarlo, después de conectarlo, tirarlo al piso y pararme encima, porque eso de enfocar era como, no lo logro, no lo logro, no lo logro. Y saben que ahora es chistoso porque yo doy en una de las universidades en las que trabajo, doy un curso de microbiología aplicada
pero lo doy a nutricionistas. Y me da risa que los chicos y las chicas son así como la versión mía en su momento, solo que yo sí estaba estudiando algo de microbiología, ¿verdad? Y era el colmo de los colmos. En cambio, ellos es como, ay, bueno, ya, que sea, ¿verdad? Yo no lograba enfocar nunca al principio y quería literalmente tirar el microscopio y pararme encima. Si ustedes han visto aquellas rabietas que la gente hace, pues eso quería yo, pero después no, después me adapté y me gustó. De hecho, eso me lleva a la segunda pregunta que me hiciste, Dayan, cómo fui descubriendo, digamos, lo que me gustaba. Los primeros cursos que me empezaron a encantar, fueron los de microbiología y yo creo que en gran medida por la catedrática, por la doctora que nos la daba, ¿verdad? Yo era como súper fan, de hecho todavía lo soy, era súper fan de ella y de cómo enseñaba, literalmente. Me encantaba cómo se dedicaba ella a la docencia y que todo lo hacía como con amor a morir, la verdad. Entonces me enamoré de microbiología, me encantaba hacerle preguntas a ella como del estilo, mi mamá no tiene nada que ver con ciencia y mi mamá era como súper es todavía, es súper delicada con las cosas y las contaminaciones microbiológicas. Por ejemplo, mi mamá a nivel, ella ponía en cloro la lechuga, en cloro con agua, ¿verdad? Y también el pepino. Y uno como, mamá, pero si el pepino lo vas a pelar, no, pero hay que ponerlo también. Ella era así, ¿verdad? Mi mamá es Entonces, igual. ella era de las que todavía, el ecofiltro, no, ni de chiste. Agua pura salvavidas, ecofiltro ni de chiste. Un ecofiltro es un filtro purificador de agua desarrollado en Guatemala, fabricados a base de arcilla, acerrín y plata coloidal. Queremos aclarar que, en realidad, sí tienen un buen resultado de filtración y eliminación de microorganismos potencialmente peligrosos para nuestra salud. Y si algún día conseguimos patrocinio de Ecofiltro, con gusto te contamos más al respecto. Bueno, entonces ella nos hacía desparasitarnos todos los años, 2 veces al año. Y yo odiaba eso. Entonces, de las primeras preguntas que le hacía a esta doctora era como, porque yo quería ir a desmentir a mi mamá. Yo quería decirle, tú te estás inventando que nos tenemos que desparasitar. Entonces, yo amé esa clase porque yo le hacía ese tipo de preguntas a la doctora, ¿verdad? Le decía así como, es cierto que nos tenemos que desparasitar tantas veces al año, buscando que ella me dijera no. Entonces yo irle a decir a mi mamá, en mi clase de microbiología aprendí, pero resulta que ella dijo, en países tropicales como este, sí. Y yo como, no, no puede ser. Entonces ahí me enamoré de la clase. Entonces ahí dije, bueno, microbiología me gusta un montón. Luego resultó que avanzamos en los años y empezamos a tener las clases de bioquímica, ¿verdad? Y bioquímica nos la daba alguien que también es para mí como top, ¿verdad? Es como de las personas que yo veía en su momento, de hecho todavía, así como que, ay, sabe un montón, es súper inteligente, me encantan los temas y resulta que esta persona tenía una inclinación a los temas nutricionales. De hecho, nos llegaba contando, es que yo estoy ahorita, almorcé un shake porque ahorita estoy haciendo este experimento conmigo mismo y etcétera, ¿verdad? Entonces, yo descubrí ahí un amor por el tema nutricional. Eso fue como en Bioki 2. En su momento hablé con la directora del departamento y yo le dije, yo creo que tal vez me quiero pasar a estudiar nutrición. Y ella me dijo, yo te vería más futuro viendo cómo te ha ido en los otros cursos y demás, porque dejando luego las matemáticas, pues ya yo tuve bastante más flujo, ¿verdad? Ya estaba más nivelada y etcétera. Entonces ella me decía, mira, yo te vería más acá en la carrera y luego estudiando una especialización porque vas a aprender bastante más de metabolismo, de bioquímica y luego puedes mezclarlo incluso, ¿verdad? Los microorganismos con los temas nutricionales. Entonces así fue como lo hice básicamente, pero desde ahí yo sabía que yo amaba nutrición, más que los microorganismos, sí. ¿Y si pudieras volver a hacer todo, volverías a hacerlo de la misma forma o entrarías a nutrición de pregrado? No, volvería a hacerlo de la misma forma. Yo creo que la base de bioquímica que nosotros tenemos es bastante fuerte y al final nutrición es bioquímica y metabolismo, básicamente. O sea, obviamente nutrición tiene otros componentes, ¿verdad? Aprender cosas de morfológicas y de hacer métricas y etcétera, que eso pues no lo aprendí yo en el pregrado. Obviamente nutrición tiene sus cosas, no estoy diciendo que no, pero al final como que a mí la parte que me apasiona verdaderamente es como entender
las cosas que están pasando a nivel de metabolismo y eso pienso y más bien así es, me lo dio haber estudiado bioquímica por el campo de bioquímica propiamente, ¿verdad? Seguramente has escuchado frases como metabolismo rápido o metabolismo lento, y quizá pienses en él solo en términos de digestión en nuestro estómago. Pero el metabolismo es mucho más que eso. Abarca una intricada serie de reacciones mecánicas y bioquímicas que se encargan de convertir lo que comemos en energía disponible para que todos nuestros órganos y distintos procesos celulares se lleven a cabo de la mejor manera. Como nos cuenta Luisa, la nutrición es básicamente bioquímica y metabolismo. Yo recuerdo justamente que en las clases de bioqui y de nutrición avanzada, porque tuvimos una clase de nutrición avanzada, el catedrático de la clase dirigía muchas preguntas de nutrición y de deportes a Luisa todo el tiempo. Era como, esto es lo que le gusta, le decía, esto es lo que a usted le gusta, entonces veamos esto. Lo recuerdo re bien. Y pues entonces, qué chilero que después de estudiar la carrera, que continuaste la carrera y que te especializaste en nutrición. Entonces, ahora ya después de haber pasado toda tu formación académica o esta parte de tu formación académica, contanos un poco de qué es lo que haces y a qué te dedicas. Miren, yo hago de todo un poquito. Después de terminar el pregrado, yo estaba todavía en, bueno, ¿ahora qué hago, verdad? Trabajé 2 años, Kat, tú me viste ahí en el laboratorio de molecular. En realidad eran aspectos clínicos, pero de biología molecular. Pues en ese laboratorio estuve y luego de eso pues empecé a buscar una maestría, encontré una maestría que me gustaba básicamente, porque yo siempre fui de la mentalidad de yo no me voy a ir a estudiar solo por estudiar, porque para mí volvía a ser un sacrificio tenerme que ir ahora de un lugar al que ya estaba adaptado. A lo mejor por lo que me había pasado antes, ¿verdad? De tenerme que ir de Mazate, para mí eso significaba un sacrificio grande, ¿verdad? Entonces yo siempre estuve con la mentalidad de yo me voy a ir si encuentro algo que verdaderamente me gusta. No solo me voy a ir como por cumplir el requisito de que los bioquímicos se tienen que ir o se van, ¿verdad? Si bien es valioso conocer las historias de otras personas y aprender de sus perspectivas y experiencias, como lo hacemos cada semana aquí en Epistemas, al final del día, tu rumbo profesional lo decides tú. Así como nos demuestra Luisa, es importante seguir nuestros propios deseos y metas, sin dejarnos llevar por las expectativas de otras personas. Entonces encontré una maestría en Chile, en la Católica, que me gustaba después de hacer una investigación profunda, básicamente, ¿verdad? Me tomé mi tiempo, encontré la maestría y decidí moverme. La maestría es en nutrición, entonces pues tengo esa maestría y actualmente lo que hago es, yo tengo mi trabajo en el hospital todavía, en el área de molecular, ¿verdad? Hago de todo un poquito ahí, es clínico el trabajo, me gustan las rotaciones en general. La otra etapa de mi vida, ¿verdad? En la otra fase laboral que tengo es doy clases en el departamento de la UVG, en nuestro departamento. De hecho, doy bioquímica 2 y doy también metabolismo energético. Ahora eso es nutrición avanzada, se modificó, Dayan, entonces ahora es a nivel de energía, ¿verdad? Integración de metabolismo. Y doy pues teorías y laboratorios y también pues la microbiología aplicada que les decía en otra universidad. Esa es como que la otra etapa. Y la tercera cosa que hago es que pues estoy en un tema ahí individual de un centro de coaching nutricional, que eso todavía está como en desarrollo de una versión full, ¿verdad? Pero en esencia lo que hago en el centro es que estudié una especialización también en coaching y fitness para bajar de peso. Entonces lo que hago ahí es como una mezcla de nutrición con coaching y en esas estoy actualmente. Sí veo paciente, pero no es paciente como clásico de nutrición clásica, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, yo en general no trabajo con guías nutricionales en sentido de hacer
vez la palabra no sería guía, sino no trabajo con dietas estrictas, tal vez es más bien lo que quería decir. Lo que trabajo es medicina de estilo de vida, entonces es un tema de cambiar el estilo de vida, básicamente, ¿verdad? Y los pilares que involucra ese contenido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hago. Sí veo pacientes, pero del lado nutricional en coaching, ¿verdad? Mezclando las dos cosas. Entonces hago esas tres cosas. Solo. Solo, sí. Idealmente sí me gustaría dedicarme full al tema del coaching nutricional. Lo que sí es que, como les decía, es un proyecto que está ahorita en proceso. Ya tengo mis pacientes, ¿verdad? Pero como que no he hecho un lanzamiento oficial de publicidad y etcétera, porque voy ahí en proceso de. Porque entre todo lo que haces, igual solo hay 24 horas en el día. Sí, y en realidad son 12 porque yo sí duermo las otras. No son 24. Yo sí necesito dormir. Tengo Eh, una preguntita. Dime. ¿Cómo es la cuestión de licencias al momento de tener pacientes cuando uno no se gradúa literalmente en nutrición? ¿Es para eso para lo que se necesita la especialidad o cómo se maneja eso? Va. No, mira, mi idea, por eso justamente mi proyecto todavía está en desarrollo, como les decía, ¿verdad? No, yo no he podido lanzar, en realidad, para ser muy transparente, en el país que vivimos, uno podría lanzar lo que básicamente quisiera, ¿sí? Pero con los temas éticos que nosotros sí los tenemos bien, digamos, nosotros de la universidad se encarga bien de enseñarnos esas cosas, ¿verdad? Por temas éticos y profesionales, lo correcto es hacer las equivalencias, ¿verdad? Para poder ejercer como nutricionista, ¿sí? Entonces, el problema que yo he tenido es que la única universidad que te convalida como mi título de Chile, ¿verdad? Es la San Carlos. Y la San Carlos ha pasado entre cerrada, abierta, cerrada, abierta. De hecho, en algún momento yo dije, como ahorita que abrieron, relativamente fue hace poco, voy a llevar mi título y alguien me dijo como, te doy un consejo, espérate que abran bien las puertas porque lo que le pasó a un hermano o a un primo, una cosa así, es que le perdieron el título. Entonces me dijo, espérate, porque no vaya a ser que se vuelva a cerrar y algo pase con tu título. Y obviamente ustedes se imaginarán que traer el título de allá, pues costó aparte de dinero, logística, porque necesitaba tener sellos de no solo de la universidad, sino del área de educación, del área de relaciones internacionales, o sea, de cosas gubernamentales fuera de la universidad. Entonces yo dije, bueno, me voy a esperar, pero en realidad pues yo sí quiero avanzar con eso. Entonces yo simultáneo estaba haciendo esta como pasantía, digamos, de coaching y entonces yo le di vuelta al modelo de negocio y por eso es que lo que estoy haciendo actualmente es coaching nutricional. Porque para eso, digamos, no necesitas un tema. Yo, de hecho, sí hago métricas, pero hago métricas muy básicas, ¿verdad? No es propiamente lo que hace una nutricionista y por eso mi enfoque es medicina de estilo de vida, básicamente. Entonces, tengo pacientes, por decirlo así, pero en realidad lo que tengo son coaches, que son como las personas que están buscando el tema de, va, yo ya he ido al nutricionista y definitivamente yo ni hago la dieta o la hago 2 meses y después me olvido de eso porque en realidad es una tortura. O sea, tengo ese tipo de personas, ¿verdad? Que ya saben qué es lo que van a hacer con un nutricionista y están probando como quiero hacer algo más porque solo no me está funcionando. Así he tenido este ciclo de voy, vengo y no avanzo. Entonces, sí, por eso es que yo estoy haciendo coaching nutricional porque efectivamente necesitaría hacer la convalidación del título para ser aplicable completamente a ser una nutricionista, ¿verdad? Básicamente, que no es lo que yo soy. Solo aquí hago un paréntesis, de hecho me ha pasado algo curioso con esto, porque lo segundo que yo pensé antes de hacer el coaching nutricional fue, entonces voy a ver qué cursos puedo convalidar en distintas universidades para sacar la licenciatura en nutrición y ya. O sea, hago 2, 3 años más y se acabó, hago cursos por suficiencia y no tengo que estar viendo que la U cierra, que la U no cierra, etcétera.
y escribí a varias universidades y evaluamos con varios directores de departamento digamos, lo que me podrían convalidar ellos de Chile y lo que no, ¿verdad? Y lo de la VG. Y todos me resumen, hacemos este ejercicio y casi todos me han contestado así como, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué es que quiere hacer la licenciatura si usted ya con lo que sabe, o sea, hasta podríamos contratarla acá para que dé clases? Los directores de las universidades me han contestado eso. Algunos directo completamente y algunos otros me han contestado como, ¿no quiere mejor hacer esta maestría que nosotros tenemos? Y yo como, no, lo que quiero averiguar es el tema de la licenciatura, ¿verdad? Pero sí, Sí, yo pregunto es justamente por eso, porque, digamos, en Guate no es como que se necesite al 100% que uno tenga la licenciatura ni nada por el estilo, y yo soy total y completamente ignorante de qué tipo de certificaciones o licencias, o sea, lo que sea que se necesite para hacer ese tipo de cosas, pues se necesita. Pero, por ejemplo, contigo, sé que tú tienes todos los conocimientos, sé que tenés todo el background necesario para que me sentes y me digas qué es lo que estoy haciendo mal, en qué momento estoy fallando, cómo puedo hacer mejor como que todos estos planes nutritivos y demás para mi estilo de cuerpo y mi estilo de vida. Pero es como porque te conozco, porque sé quién sos, claro. ¿va? Pero de ahí cualquier otra persona puede venir y hacer lo mismo y es como que, bueno, es más fácil contigo porque tú tienes las credenciales de que, bueno, soy profesora de esto, aquello, pim pam, no es como que solo estés haciendo coaching y ya estuvo, sino que seguís aprendiendo todas estas bases bioquímicas, pero sí tenía esa curiosidad de, no sé, si te piden algo o cómo es el rollo. Sí, qué buena pregunta. Yo justo tenía esa duda hace poco también, porque justo vi a alguien comentando al respecto, ¿no? Que, o sea, nutricionistas pasan por tantos años de estudios y prácticas y todo esto, y luego de repente ahora hay tantos programas de no, no, creo que no ni siquiera solo de coaching, pero algo más de 6 meses y la gente ya está haciendo cosas que podrían ser, como dijiste, pues no éticas o incluso dañinas para las personas, ¿no? Pero en tu caso Claro. tenés todo el trasfondo, todo el conocimiento de bioquímica y todos estos temas que, pues qué interesante camino, la verdad, qué bonito y muchos éxitos en esta nueva empresa y creo que voy a Gracias. escribirte luego si lo haces virtual. Bueno, y viendo la hora que vamos a llegar casi a la hora de entrevista, quería aprovechar para preguntarte, creo que este tema, la nutrición en general, tiene un montón de mitos alrededor, un montón de creencias que muchas personas tal vez no sabemos siempre como, ¿será esto cierto o no? Cuestiones, todas estas como modas que vienen y van de comida, dietas, etcétera. ¿Tienes algún como mito en particular que sea muy común que quisieras aprovechar para derribar en este episodio o algo que escuchas comúnmente que quisieras que la gente dejara de hacer o algo así? Sí, hay algo que he escuchado mucho, tal vez con la gente que he recibido a las sesiones, ¿verdad? Y es que la gente tal vez tiene la mentalidad de pensar que cuando tenés a alguien que quiere bajar de peso, piensan que tienen que hacer mucho ejercicio cardiovascular, mucho, mucho. Es como correr, hacer bicicleta, ese tipo de cosas. Y se olvidan completamente de otro tipo de ejercicios basados en que es que el ejercicio cardiovascular es lo que yo he escuchado que hace que la gente adelgace súper rápido, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí lo que quisiera derribar es dar un concepto básico, ¿verdad? Y es que siempre que las personas están bajando de peso, pierden masa muscular. Eso ya está implícito, la pérdida de masa muscular. Entonces, lo que el profesional, uno como profesional, siempre que estás guiando a alguien a bajar de peso, siempre lo que querés contrarrestar lo más que se pueda es la pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético, bueno, primero es un área muy grande, ¿verdad? Porque tenemos músculo esquelético en todos lados. Y luego eso se relaciona con que, por ejemplo, el músculo esquelético tiene receptores para captar glucosa. ¿Sí? Y entonces, si tenemos menos músculo, hay menos receptores para captar glucosa. Si hay menos receptores para captar glucosa, la glucosa se queda más en sangre. Entonces, tenemos gente que puede estar propensa a desarrollar ciertas enfermedades metabólicas a causa de que tiene muy poca masa muscular. Entonces, ¿qué debería de hacer uno? Sí está bien hacer ejercicio cardiovascular, pero también debería de hacer ejercicio de fuerza, de pesas, para contrarrestar esa pérdida de músculo. O sea, habría que hacer lo que se conoce como ejercicio concurrente, que es mezclar los dos, ¿verdad? Si quieres bajar de peso, no hacer cosas drásticas a nivel de ejercicio cardiovascular. Ese tal vez sería.
Antes de pasar a las últimas preguntas y también, porque creo que hay un mito muy grande que me encantaría que tú expliques, es sobre la dieta keto, que sabemos que puede funcionar, pero depende de la persona y también depende de qué tanta fuerza de voluntad tenga la persona y las condiciones médicas previas a comenzar la dieta. ¿Habías escuchado hablar de la dieta keto? La dieta cetogénica o keto es un plan alimenticio bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables. Y para entenderla necesitamos recordar que nuestro cuerpo suele utilizar carbohidratos, como azúcares, como su fuente principal de energía. Justo como nos lo explicará Luisa más adelante, esta dieta busca llevar al cuerpo a un estado de cetosis, es decir, un estado en el que a falta de carbohidratos se busca la obtención de energía desde otras fuentes, las grasas, mediante la producción de moléculas llamadas cetonas. Ahora sí, a romper los mitos. Va, tal vez ahí lo primero que es como el clásico es que a veces las dietas se dejan por un tema de bajar de peso, o eso sería el enfoque principal. Las dietas se utilizan o los patrones de alimentación para bajar de peso. Entonces, la dieta cetogénica, el tema que tiene es que la grasa tiende a, digamos, hacer que las personas sientan más saciedad. Entonces, tienes personas que están bajando de peso no a causa de que están usando más grasa, no es esa la causa, sino la causa es que están comiendo menos y entonces eso se traduce a un déficit calórico, están comiendo menos de lo que necesitan. Ninguna dieta que no tenga déficit calórico va a hacer que las personas bajen de peso. Entonces, tal vez para empezar, rompamos ese mito de como solo comen grasa, están usando más grasa, entonces bajan de peso. No, están bajando de peso porque están en déficit calórico. Sin ese déficit calórico no podrían bajar de peso. Entonces, luego el cuerpo hace este proceso de crear cuerpos cetónicos, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Porque si no le das glucosa, hay órganos que necesitan suplir su energía de otra forma. Entonces, el cerebro, ¿sí? Lo que hace es que el cerebro utiliza preferentemente glucosa. Si no hay glucosa, porque no le estás dando al cuerpo glucosa, porque en este tipo de dieta es fuerte la grasa, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que se está produciendo en el hígado cuerpos cetónicos para llevarlos al cerebro, ¿sí? Y a otros órganos que necesitan glucosa y que como no tienen glucosa, el cerebro también podría usar cuerpos cetónicos. Entonces, esos cuerpos cetónicos, ¿de dónde vienen? Pueden venir de grasa almacenada, sí, cuando estás en un déficit calórico, sí, siempre comiendo menos calorías de las que necesitas. ¿Por qué no deberías de comer nada de glucosa cuando estás en una dieta cetogénica o un porcentaje muy bajo? Es la verdadera respuesta. No es que no comas glucosa. ¿Por qué no comes glucosa en porcentajes más altos? Porque si comes, ¿verdad? Lo que estás haciendo es que la producción de cuerpos cetónicos no se está llevando a cabo, porque entonces el cerebro no tiene necesidad básicamente de usar grasas ni hacer cuerpos cetónicos, porque tiene glucosa. Entonces, lo que pasa es que si comes glucosa, en realidad no vas a entrar nunca en cetosis, y si no entras en cetosis, no estás haciendo la dieta cetogénica un poco. Ahora, otra cosa que hay que tener cuidado, que no es que la dieta cetogénica sea mala, sino que está mal entendida. Con la otra cosa que hay que tener cuidado es que si estás haciendo la dieta cetogénica, no es solo de que yo la voy a hacer y ya. ¿Por qué? Porque yo la vi en internet y yo lo digo. Hay que hacer las mediciones de cuerpos cetónicos en orina con constancia porque puedes pasarte al otro lado de tener cetoacidosis si tenés alguna condición de predisposición, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer, pero tenés que tener un control muy estricto de. Y luego lo otro es que comer grasas no es comer cualquier tipo de grasas, ¿verdad? Porque ustedes ya saben, alguien con una predisposición cardíaca, ¿verdad? Las grasas saturadas están asociadas a distintos eventos cardiovasculares y entonces tenés a gente que está haciendo la dieta cetogénica, pero voy a comer tocino, voy a comer productos cárnicos que tienen mucha grasa saturada. Si ya normalmente en una dieta consumes grasa saturada, ¿como por qué vas a forzar al cuerpo a comer lo triple o lo doble de grasa saturada? Y luego, tal vez la tercer cosa a decir de este tipo de dieta es que evolutivamente el cuerpo humano está diseñado para comer 50% de carbohidratos
un 30 de grasa y el resto de proteína. Entonces, ¿por qué vas a poner a tu cuerpo, desde mi punto de vista, a sufrir de cierta forma? Y luego de eso es que la gente se adapta al principio y después estás como, estoy hasta aquí, no quiero ver nada de la grasa, etcétera. Pero en esencia es eso, Kat. El cuerpo produce, el hígado en realidad produce cuerpos cetónicos cuando no hay glucosa para suplir la necesidad energética de los órganos que preferentemente usan glucosa. Y si no hay glucosa, usamos cuerpos cetónicos. Ahorita que estabas diciendo eso, me surgió otra. La pregunta que me surgió ahorita, que dijiste, no es comer cualquier grasa, sino hay que tener cuidado con grasas saturadas. ¿Qué opinión tenés de la gente que cocina con aceite de coco y aceite de oliva? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hay que hacer? ¿No hay que hacer? El aceite de coco tuvo un boom bien grande porque, pues, ustedes pudieron haber visto, lo empezaron a comercializar y el aceite de coco es lo máximo y etcétera. Yo una vez estudiando el tema del aceite del coco, ¿verdad? Me encontré con un artículo científico y empecé a indagar atrás de ese artículo, ¿verdad? A ver quién, de quién era y por qué y etcétera. Lo cual confirmé con un catedrático en la maestría, ¿verdad? Para que darle un poquito más de peso. Encontré que el aceite de coco se hizo tan famoso porque en su momento alguien publicó que en células, ¿verdad? In vitro el aceite de coco había demostrado ser beneficioso para determinadas métricas, ¿verdad? Y la gente empezó a decir, bueno, entonces el aceite de coco es bueno, hay que ponerlo en la piel, hay que ponerlo en la cara, hay que ponerlo en las pestañas, hay que usarlo para cocinar, etcétera, ¿verdad? Pero a mí me daba la curiosidad, ¿pero por qué si el aceite de coco tiene bastante grasa saturada? Desde el análisis bioquímico, ¿verdad? Tiene bastante grasa saturada, entonces, ¿por qué tiene ese gran boom? Resulta que fue a raíz de este autor que encontró que habían beneficios, pero a nivel celular, no en un organismo propiamente, ¿verdad? Entonces, él salió dando un comunicado que él no había dicho eso que se estaba diciendo. Entonces, hizo como su carta haciendo la aclaración, pero desde entonces, de todos modos, el aceite de coco quedó como que buenísimo. ¿Qué les digo yo? El aceite de coco tiene bastante grasa saturada. Yo no lo recomendaría para cocinar. Tal vez si ustedes están haciendo algún arroz, por ejemplo, que lleva leche de coco y entonces le pongo una cucharadita de aceite de coco, alguna comida eventual que ustedes digan, me gusta ese sabor de coco, entonces la voy a poner, algún pastel o etcétera, ¿verdad? Pero para cocinar todos los días, no. Aceite de coco anulado tiene muchas grasas saturadas y de por sí uno ya come grasa saturada porque comemos carne, ¿sí? Entonces ya hay otras cosas en las que metes a tu cuerpo grasa saturada, entonces yo no lo haría. Si tiene más grasa saturada, tiene menos proporción de la grasa poli y monoinsaturada, que al final, entre comillas, son las grasas buenas, ¿verdad? Que uno debería de comer más. Eso en cuanto al aceite de coco. Luego al aceite de oliva. El aceite de oliva, viendo la evaluación de la composición, tiene bastantes polifenoles y antioxidantes. Entonces, ese sí es un aceite bueno, digamos, es un aceite de buena calidad, siempre y cuando sea extra virgen, porque entre, digamos, entre menos procesado sea, tiene más polifenoles y antioxidantes. Ahora, el tema con ese aceite es que no se puede utilizar para hacer frituras, cosas muy calientes, porque desarrolla, digamos, en el proceso grasas trans y uno debería de consumir menos del 10% de grasas trans. Entonces, ahí surge tal vez otra pregunta. Entonces, ¿qué aceite debería de usar? Al ver la composición de los aceites, el que más se pega en función a que tiene más grasas mono y poliinsaturadas y menos saturadas es el aceite de canola. No tiene tantos polifenoles como el aceite de oliva, pero sí tiene, digamos, a nivel de composición de grasas buenas, o sea, las insaturadas, tiene bastante mejor composición versus otros tipos de aceites y menos cantidad de grasa saturada. Ay, a mí como me gusta hablar, oír hablar a Luisa de todas estas cosas, la verdad, y si a ustedes también les encanta aprender más de bioquímica y de nutrición y metabolismo, etcétera, pues las invitamos a seguir a Luisa en su página de Instagram, así que solo para quienes nos escuchan puedan llegar a seguirte, contanos un poquito de la página así. Ujú. Va, miren, la página
para empezar, tal vez lo primero que voy a decir es que la página es un reto para mí. Les voy a decir por qué. Porque al inicio les dije que yo tendía a ser un poquito seria, me cuesta un poquito romper el hielo al inicio. Entonces, por ejemplo, veo a Dayan en sus interacciones en el podcast y pienso como que, puchica, algún día voy a ser así, porque a mí me cuesta desenvolverme en la cámara. Esa es la realidad. Y más cuando no estoy con otra persona atrás. En realidad, eso es lo que me cuesta cuando solo tiene que grabar uno unilateral. Entonces, la página surge como una idea mía de, va, yo quiero romper mitos y quiero que la gente se informe de. Y de hecho, ese es uno de nuestros lemas en el centro, ¿verdad? Y es que no queremos pacientes que solo vengan a hacer lo que tú les vas a decir que tienen que hacer, sino queremos pacientes que empiecen a interesarse por los temas nutricionales y que aprendan sobre las cosas que son buenas, que no son tan buenas y por qué. Entonces, en mis sesiones, lo que yo busco también es dar clases educacionales, ¿sí? Entonces, tenés un paciente que luego se va de aquí entendiendo por qué le estoy diciendo que no debería de hacer algo o por qué le estoy diciendo que debería de hacer algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también se ha demostrado que hace que la persona tenga más adherencia a lo que está haciendo. Si entiende por qué lo está haciendo, está más comprometido de la razón por la que lo está haciendo. Entonces, la página surge como una idea mía de, bueno, quiero que la gente empiece a conocer temas basados en ciencia, con revisión de artículos científicos recientes, ¿verdad? No lo dice Luisa Mejía, sino lo dice los artículos varios que hay atrás de lo que yo estoy diciendo. Pero me topé con un problemita y el problemita es que a las personas no les gusta leer. Entonces mi idea básica era, yo hago los posts, publico y listo. No les gusta leer, o sea, era como un like. Y cuando iba a ver, mi hermana. Entonces ahí fue como, no, tengo que hacer algo porque esto no está funcionando, ¿verdad? Y literalmente se lo digo así, era como 2 likes. Mi hermana y alguien que estudió conmigo bioquímica que ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces era como, no, Dios, tengo que hacer algo. Entonces dije, bueno, voy a hacer el intento de salir yo hablando con los videos. Lo otro es que para hacer cada uno de los videos en los que yo salgo, edito, borro, quito, vuelvo a grabar, cerré los ojos, no los cerré, los abrí, terrible, no se me miran las pestañas, etcétera. ¿Qué les puedo decir? O sea, ha sido un reto, pero la idea general de la página, Dayan, es que la gente se informe, ¿verdad? Y empieza a romper ciertos mitos que al final yo leí el otro día en un libro algo clásico, una frase clásica, y es que de nutrición todo el mundo cree que sabe, básicamente, porque hay tanta información en internet que tú te metes así como la dieta keto y vas a encontrar opiniones de gente que está a favor, opiniones de gente que está en contra. La gente se mete a leer qué es la producción de cuerpos cetónicos y entonces ya tienes gente que sin saber realmente de qué está hablando, se lo aprendió y está reproduciendo lo que vio en internet clásico, ¿verdad? No en un libro de texto de bioquímica, no en Leninger, básicamente. Entonces, sí ha sido un reto, pero pues la página es para informar a la gente, básicamente, y que se informe bien de temas basados en ciencia, que estén comprobados y que haya respaldo científico atrás de. Así que ya sabes, al buscar información en Internet, en particular en temas de salud, toma todo con cautela, asegurándote de estar en una página que incluya referencias científicas, con autoría clara y transparente que permita que puedas investigar a esa persona y verificar los intereses detrás de esa página. Recuerda, jamás te automediques sin consultar a tu médica o nutricionista. Dicho eso, te recomendamos seguir a Luisa para aprender más de nutrición y metabolismo. Y te dejamos el enlace a su página de Instagram, Be Well, en las notas del episodio. La verdad es que no me gusta hacer aguafiestas, pero ya toca ir cerrando un poquito, ya toca empezar con las preguntas finales. Luisa, de mi parte, yo estoy súper feliz porque he aprendido muchísimo, a pesar de ser de aquí bioquímicas, hablando entre bioquímicas, creo que es súper bonito cuando, bueno, al menos a mí me encanta siempre encontrar bioquímicas con pasiones diferentes a las mías o más pasión con algo de lo que tengo yo, porque siempre aprendes y escucharte hablar es precioso. Lastimosamente, pues sí, ya tenemos que pasar a las preguntas finales para no robarte más de tu tiempo. Y la primera pregunta final de las últimas dos que le hacemos siempre a nuestros invitados es:
¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Pensando un poquito en qué haría diferente, tal vez más en un tema de trataría de desenvolverme más al inicio porque en la universidad se hacen los mejores amigos de la vida y yo me perdí por 2 años a esas amistades que al final sí construyen en tu vida. En su momento, pues yo estaba con mentalidad de tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Me sirvió, no les voy a decir que no, pero pues, definitivamente por eso fue que me pude graduar. Pero sí, tal vez trataría de estructurar mi tiempo todavía un poquito más para poder convivir más con mis amigos, ¿verdad? Que esa es una etapa que la verdad es que no regresa. Y lo otro sería tal vez desde el punto de vista académico, pero a lo mejor no sé si ese consejo sería tanto para mí, tan aplicable para mí, pero tal vez para las personas que nos escuchan, sí. Y les digo que tal vez no para mí, porque yo siempre he sido como, yo si empiezo algo lo termino, así, aunque sea a la fuerza, pero yo soy así de personalidad. Entonces, tal vez, no sé si el consejo sería para mí, pero tal vez sí para alguien de 17 años, es que al principio las cosas siempre son difíciles, nada, 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 nada en la vida lo vas a hacer fácil. Entonces, tal vez el consejo que yo les daría es que no se rindan, que sigan intentando, que así como ellos hay otro montón de personas y esa mentalidad de que ¿por qué me pasa esto a mí o por qué soy yo nada más el que está sufriendo con eso no es real, es mental. Y entonces les diría eso, que no se rindan. Super Luisa. Y ya para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a todas nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Ujú. Bueno, yo creería que es muy importante la divulgación científica. Es importante que al final, esa fue una de las razones por las que yo creé la página de nutrición, porque pensaba como, hay tanta gente hablando de nutrición, lo que tú decías al inicio, Rana, o Kat, no, no me recuerdo, pero decían algo como hay tanta gente que solo saca ciertas cosas y con eso ya se dedica a hacer carreras, ¿verdad? Y lastimosamente hay gente buena, sí, pero también hay gente que no está pensando en las demás personas y que hasta cierto punto las otras personas se están dejando engañar porque en el peor de los casos lo que puede pasar es que perdés tu dinero y no bajaste de peso, pero hay otras cosas muy malas como puedes desarrollar ciertas enfermedades, puedes perder muchísima masa muscular, puedes enfermarte verdaderamente, ¿verdad? Entonces, creo que la divulgación científica es súper importante, no importa cuál sea tu tema de expertise, ¿verdad? No importa si tu tema de expertise es para biólogos, es para la gente en general, es de fotografía, es de lo que sea. Creo que es súper importante esa divulgación científica para que las personas que tal vez quieran incursionar por ahí, incluso los mismos chicos que no saben qué estudiar, ¿verdad? Que, bueno, estudio esto, estudio aquello. Ahora, la verdad es que la vida de los chicos está influenciada por las redes sociales. Entonces, creería yo que esa divulgación basada en ciencia al final es una forma en la que podemos hacer llegar a otras personas información de carreras, información de, pero ¿qué podría hacer después? Porque estoy segura que hay muchos chicos, por ejemplo, que al igual que yo, ¿verdad? Cuando están en su etapa de decidir qué voy a estudiar, deciden entrar a las universidades y a las carreras sin saber verdaderamente a qué se están metiendo y qué van a hacer 5 años después. Entonces, creería yo que esto les permitiría tener una visibilidad a futuro, ¿verdad? Les permitiría tener visibilidad en el futuro hasta cierto punto. Incluso no necesariamente de qué voy a hacer después, sino qué no quiero hacer, por ejemplo, después también. Gracias, Luisa, por ayudarnos a derribar estos dañinos mitos, a entender un poco más cómo funciona nuestro metabolismo e invitarnos a continuar divulgando ciencia y apoyar a otras divulgadoras de ciencia como tú. Bueno, y como nosotras. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas.
Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar a las STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas las personas que conozcas. También déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.